Bien, una vez que hemos terminado la placa principal, vamos a empezar con la placa de filtros. La placa de filtros es muy sencilla de montar y muy entretenida, ya lo veréis. Aquí tenemos las piezas que la componen. Tenemos un conector de antena tipo SMA. Tenemos 5 relés, uno por cada banda, los 3 transistores BS170 para la parte de potencia, el peine de pines que os prevengo que va por la parte posterior a la de los componentes y va de esta forma. Os lo voy a plantear ahora porque va a ser una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Tienen que sobresalir los más largos por la parte de los componentes, ya lo veremos por qué. Esto será la última pieza que soldemos. Bien, disponemos también de 2 toroides por banda, pues si son 5 bandas, 5 por 2, 10 toroides, que ya les iremos bobinando después. 2 toroides de grado 43 para la parte del medidor de estacionarias y medidor de potencia, y uno de grado también 43 para el choque de RF para la parte del amplificador de potencia. Bien, vamos a olvidarnos de momento de los toroides. Os viene también cobre suficiente para bobinar todos los toroides, ya lo iremos viendo con posterioridad. El peine de los pines, como os he dicho, será lo último que montemos, toda vez que es el que hace de unión entre las dos placas, y habrá que ajustarle perfectamente para que podamos montarlo y desmontarlo las veces que haga falta. Así que lo dejamos también para después y nos vamos a centrar ya en estas pequeñas piezas, que como siempre empezaremos pues por la que es más pequeña en altura, para que no nos interfiera en el montaje de las demás. En este caso, pues bueno, podemos empezar por el conector SMA de antena, que iría en esta posición, luego los 5 relés y terminaríamos con los 3 transistores de potencia. Así que vamos a empezar. Bien, vamos a proceder a soldar el conector SMA de antena, el cual, pues nada, le vamos a plantear en la placa, así con mucho cuidado de tener perfectamente alineado lo que es el pin central. Los otros dos, pues bueno, como son de masa no nos van a interesar. Una vez que tengamos el pin central bien alineado, lo depositamos sobre la mesa y cogemos ya el soldador, como siempre bien limpio. Entonces vamos a empezar por este lado. Vamos a aplicar calor a lo que es la parte metálica, así. Vamos a esperar un poquito a que se caliente la pieza y vamos a intentar aplicar el estaño en lo que es la unión entre la parte metálica y lo que es la placa PCB. Habrá que esperar un poquito a que coja calor la pieza y proceder después a poner el estaño. Como veis, no sé los segundos que llevo, pero estoy con el soldador encima de la pieza se está calentando y supongo que llegará un momento que yo ya pueda depositar el estaño en lo que es la parte de la pista. Y llegará un momento en el que el estaño, como veis, ya está fundiendo y se está soldando, ¿vale? Donde tenéis que soldar es en lo que es la parte metálica, la parte metálica y la pista, porque si echáis estaño en la parte metálica sola, pues no va a hacer contacto. Bien, seguimos con este otro lado. Bien, ahí tendríamos la parte de arriba. Vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo. Cuanto menos tiempo tardéis, pues mejor, porque menos vais a tener que calentar la pieza, claro. Bien, ahora ya vamos a proceder a soldar lo que es el pin central, con mucho cuidado de no hacer cortocircuito con las partes de los lados.
Entonces aplicamos calor a lo que es el pin y depositamos estaño abundantemente y ahí estaría. Bien, vamos a verlo más en detalle. Bien, ahí lo tenemos, cómo ha quedado. La parte de abajo también, ahí se ve claramente cómo está el estaño entre la pista y lo que es la parte metálica, ¿vale? Y aquí vemos el pin central. Bien, ahí se ve, ¿eh? Bien, esta pieza ya estaría montada. Ahora, como hemos dicho, pues vamos a seguir con los relés. Bien, estos relés son unos relés un poco especiales, ya que simplemente con un pulso que les demos se van a colocar en una posición y la van a mantener una vez retiremos ese pulso eléctrico. Por lo tanto, para nuestro equipo QRP es maravilloso porque no van a consumir energía una vez que les coloquemos en una posición. Vale, es un tipo de relé especial que se llama relé latch, que viene del inglés cerrojo o enclavamiento. Antes de proceder a conectarles, a colocarlos en la placa, da igual en la posición, las posiciones son desde la K1 hasta la K5, ¿vale? Yo os diría que os hicierais con un pedacito de cartón o de papel fuerte o algo así, porque nos va a ayudar a colocarles luego en su sitio. Bueno, vamos a empezar y así lo veis. Les voy colocando en su sitio. Tened cuidado, tiene unas patillas un poco delicadas. Si os vienen a lo mejor dobladas por en el kit que os ha llegado, pues con unas pinzas y con mucho cuidado las ponéis derechos y ya está. No hay ningún problema, ya que tienen una posición determinada, no nos podemos equivocar, ya que 3 pines están de una forma y luego tienen otro que está un poquito más alejado. ¿De acuerdo? Así que no hay ningún problema de ponerlo en un sentido y en otro. Como veis, yo ya les tengo colocados en la placa. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a colocar este cartón que yo he hecho, un pequeño cartón, lo coloco encima y le doy la vuelta a la placa. Como veis, ya están todos los relés boca abajo y voy a poder soldarles perfectamente. Bien, ya sin más, pues vamos a proceder a soldar. Como ya os vengo repitiendo y bueno, ya es un poco repetitivo, vamos a empezar a soldar un poco en el sentido horario, en contrahorario, como vosotros queráis, pero saltando de uno al otro para distribuir el calor y que no se nos fatiguen. Así que sin más, yo voy a empezar por este relé, voy a continuar por este y así sucesivamente, un pin tras otro. Es un trabajo largo, por lo tanto lo pondré en vídeo acelerado. Bien, de vez en cuando limpiamos el estañador y, como veis, constantemente estoy aplicando el estañador entre la parte metálica y lo que es el pin. ¿Vale? Como veis, tampoco aplico mucho calor porque estas conexiones son muy delicadas, entonces no hay que aplicarles mucho calor, no sea que se fatiguen. Bien, ya hemos terminado de soldar todos los relés. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña inspección visual de cómo nos han quedado las soldaduras o si se nos ha olvidado alguna por soldar. Bien, yo creo que más o menos han quedado bastante bien y no veo ningún cortocircuito en ninguna de las soldaduras, así que este tema ya está hecho y, como veis, todos han quedado en su sitio perfectamente. Bien, algo que se me ha olvidado deciros una vez terminado la soldadura de los relés y una vez hecha la comprobación de que todo está correcto, es que si disponéis de un alicate de corte de estos de precisión, lo que podemos hacer es recortar lo que son los pines, ¿vale?
No por nada pueden quedar, pero como van a ser por donde transite la radiofrecuencia, pues cuanta menor longitud tengan, pues bastante mejor. Bien, una vez que hemos recortado los pines de los relés, lo que vamos a hacer es volver a repasar lo que es la soldadura, en este caso sin aplicar estaño o aplicando una mínima cosa para que nos quede la soldadura redonda, ¿de acuerdo? Así que voy a repasar todas las soldaduras simplemente para eso, para que no quede ninguna parte pinchante, digámoslo así, y que queden mejor las soldaduras. Bien, ahí podéis ver cómo ha quedado los pines redondos y todo ha quedado perfectamente. Bien, ya por último vamos a soldar los tres transistores de potencia, los famosísimos BS170. En este caso la única precaución que tenéis que tener es la siguiente. Os voy a enseñar la serigrafía de la placa más de cerca. Aquí la veis y veis que hay una parte que es plana y una parte que es redondeada. ¿De acuerdo? Una parte plana y una redondeada. Esto ahora cuando veáis un transistor, pues os daréis cuenta que también tiene una parte, veis que tiene una parte plana, que es donde vienen los números, y una parte redondeada, que sería la parte de atrás. Pues simplemente hay que tener la precaución de colocarlo tal y como está serigrafiado. En este caso, la parte plana iría mirando hacia el conector de antena, ¿vale? Así ya no tenéis equivocación ninguna. Vamos a poner los tres transistores. Bueno, pues como podéis ver, las patillas vienen rectas, pues las movemos un poquito y las vamos colocando en su sitio. Así ya llevaría dos. Y ahora pues el tercero. Bien, aquí habrá gente que diga que hay que dejarles muy levantados de la placa, otros que muy cerca de la placa. Realmente yo me inclinaría por el tamaño, por la mitad. Ni muy arriba ni muy abajo. Si lo miramos así, pues podemos ver que queda la parte negra a la altura de lo que son la altura de los relés. Por ejemplo, ya os digo que esto no conviene tampoco ni que quede muy arriba y quizás tampoco muy abajo. ¿Por qué? Pues porque si al final vamos a conseguir un rendimiento alto, se van a templar. No a calentar, sino a templar. Y si andamos un poco desajustados con la antena, pues entonces ya sí se van a calentar. Y si están muy pegados a la placa, pues entonces se calientan más. Bien, como os digo, tampoco tiene muchísima importancia. Yo lo voy a soldar así y ahora mismamente ya les doy la vuelta y espero que se queden un poco rectos, ¿vale? Si veis que la placa se os mueve, pues podéis poner siempre cualquier cosa debajo, no sé, a ver, un lapicero o cualquier cosa, bien, como estáis viendo, pues para que nos queden un poco rectos. Pero el que queden rectos o no es una cuestión meramente estética, ¿vale? Entonces vamos a proceder a soldar. Como os he dicho ya multitud de ocasiones, vamos a soldar primero el pin de uno, luego el pin de otro, y así vamos repartiendo un poco el calor y luego volvemos con el primero. Así que empezamos por ejemplo por este.